El viento aúlla en las cumbres elevadas, llevando consigo un frío glacial y el aroma de los pinos. Abajo, a través de la inmensa e implacable naturaleza salvaje del oeste americano, se mueve una figura solitaria, un hombre de la montaña, un fantasma de las montañas rocosas, sobreviviendo donde pocos se atrevían a pisar, a cientos de millas del eco más cercano de la civilización. ¿Cómo lo lograban? ¿Cómo estas figuras solitarias, estos, como los llamaba el aventurero George Roxton, caballeros de piel de venado, no solo sobrevivían, sino que gobernaban una tierra capaz de matar a un hombre de una docena de maneras diferentes, incluso antes del desayuno? No se trataba solo de resistencia, aunque poseían una tenacidad forjada en las privaciones. No se trataba solo de un profundo conocimiento del terreno, aunque sus habilidades en el rastreo, la lectura del clima y la comprensión de la vida salvaje eran legendarias. Todo se debía también a las herramientas que llevaban consigo, no un enorme arsenal moderno, sino un conjunto despiadadamente seleccionado de acero, madera y cuero, donde cada objeto era elegido no por lujo, sino por su brutal eficiencia. Cada herramienta había sido perfeccionada por la necesidad, probada por innumerables pruebas en el duro límite de la frontera. No eran solo objetos, eran una extensión de los sentidos y la voluntad del montañés, herramientas con las que la maestría se transformaba en supervivencia. Eran las claves que abrían los duros dones de la naturaleza salvaje, desde talar pinos gigantes para una cabaña de invierno capaz de resistir las aullantes tormentas de nieve, hasta colocar el delicado mecanismo de disparo de una trampa para castores bajo el agua helada, desde desollar un enorme bisonte con facilidad pulcra hasta reparar un mocasín gastado bajo la luz parpadeante de una hoguera con una aguja y tendones. Su juego de herramientas era el héroe no reconocido de su saga épica. ¿Cuáles eran esos artículos indispensables que llevaban a la espalda o atados a sus mulas de carga? ¿Qué secretos guardaban sobre el ingenio y la adaptabilidad? ¿Qué historias podrían contar sobre las manos que los empuñaron en el corazón de un continente salvaje e indomable? Hoy profundizaremos en el conjunto de herramientas principal que ayudó a los hombres de la montaña a construir su mundo, cazar para vivir y obtener riqueza y, en última instancia, sobrevivir contra probabilidades abrumadoras. Parte primera. Lo fundamental. Herramientas para el campamento y el refugio. Refugio y campamento. La naturaleza salvaje no ofrecía comodidad alguna, ni refugio listo. El refugio no se encontraba, se creaba. El campamento no era un lugar al que se llegaba por casualidad, sino un acto de creación intencional contra los elementos implacables. Y en el corazón de este audaz acto de creación residían unas pocas herramientas fundamentales, la base sobre la que se podía erigir un cobertizo temporal, una vivienda semipermanente o incluso una cabaña de troncos para toda una temporada. La primera y principal entre ellas, la reina indiscutible del campamento, era el hacha. Más que una simple herramienta de corte, el hacha era el principal medio del montañés para dar forma a su entorno inmediato, el instrumento con el que imponía una especie de orden en el caos de la naturaleza. Ya fuera un hacha de leñador más pesada de tamaño completo, que quizás utilizaran personas que trabajaban desde un campamento base o como parte de una brigada grande, o, más característicamente,
Para el trampero solitario, una hacha de comercio o hacha de cinto más pequeña e increíblemente versátil que siempre llevaban consigo, su presencia era absolutamente innegable. Imagine la escena descrita en incontables diarios. Una repentina tormenta de nieve en las montañas rocosas se abate como una cortina blanca, con la temperatura cayendo en picada. La capacidad de talar rápidamente árboles muertos, cortar ramas gruesas de pino para un refugio protector o recolectar suficiente leña para una hoguera rugiente y salvadora de vidas, no era una cuestión de conveniencia. Era la delgada línea entre morir congelado bajo un ventisquero y vivir para ver la pálida luz del amanecer. Los registros históricos, meticulosamente recopilados por académicos como Carl P. Russell, señalan constantemente las hachas como uno de los bienes más importantes y numerosos suministrados al oeste por las florecientes compañías peleteras. La Compañía de la Bahía de Hudson, operando desde el norte, y la poderosa Compañía Americana de Pieles de John Jacob Astor, con sede en San Luis, enviaron miles y miles de cabezas de hacha a puestos comerciales remotos y a los rendezvous anuales. No eran herramientas elegantes. Por lo general, eran cabezas forjadas simples y utilitarias, que a menudo pesaban de 1 a 3 libras, diseñadas para la durabilidad y la facilidad de afilado, no para trabajos finos. El montañés, siempre ingenioso, solía fabricar el mango él mismo, eligiendo una pieza de nogal americano o fresno de veta recta y resistente encontrada localmente, tallándola cuidadosamente con su cuchillo y asegurándola firmemente en el ojo del hacha. Esta hacha de cinto, colgando de su fajín o cinturón, se convertía en una extensión de su brazo. Despejaba los campamentos de maleza, cortaba la leña diaria, hacía muescas en los troncos para la construcción de cabañas con sorprendente precisión, ayudaba a descuartizar grandes presas cuando era necesario, y en momentos desesperados, e incluso podía servir como un arma formidable en combate cuerpo a cuerpo. Su golpe rítmico, que resonaba en el bosque silencioso, era el sonido de la civilización, temporalmente grabada en el corazón salvaje del continente. Junto con el hacha, casi todo hombre de la montaña llevaba un cuchillo resistente, a menudo llamado simplemente cuchillo de cinto o, reflejando su origen y uso comunes, cuchillo de carnicero. Aunque profundizaremos en su papel en la caza más adelante, su utilidad en la vida diaria del campamento era inmensa y constante. Piense en las incontables tareas pequeñas pero importantes: raspar finas virutas para yesca, para capturar una chispa, cortar tiras de cuero crudo o fibras vegetales para cuerdas, recortar pequeñas ramas para la estructura de un refugio o mecanismos de disparo de trampas, preparar comida, rebanar carne seca, picar raíces, porcionar carne, y la interminable reparación de ropa y equipo. Estos cuchillos no eran cuchillas de supervivencia multifuncionales especializadas como las de hoy. Por lo general, eran diseños robustos y simples, a menudo con una hoja de 6 a 8 pulgadas de largo, un lomo grueso para mayor resistencia para soportar palanca, o la división de madera, y un filo simple y fácil de afilar. Muchos eran cuchillos de comercio, producidos en masa en las fábricas de Sheffield, Inglaterra, o más tarde en los centros industriales estadounidenses en desarrollo. Eran accesibles, funcionales
y fáciles de adquirir en los puestos comerciales. El cuchillo era, quizás, el más personal de todos los instrumentos, siempre a mano, su mango de madera o hueso, pulido y oscurecido por el contacto constante con una mano callosa, un testimonio silencioso e íntimo de la lucha diaria y las pequeñas victorias duramente ganadas en la frontera. Para aquellos tramperos que planeaban estancias más largas, con la intención de invernar en un valle particular o incluso de establecer un campamento base semipermanente, otra herramienta, aunque menos común debido a su naturaleza especializada, tamaño y peso, resultaba invaluable: el barreno o taladro manual. Estas simples brocas manuales eran esenciales para crear agujeros redondos y limpios en la madera. ¿Por qué era tan crucial esta capacidad aparentemente insignificante en un mundo completamente desprovisto de clavos o tornillos fabricados industrialmente? Los hombres de la montaña a menudo dependían de la antigua técnica de usar clavijas de madera o tarugos, abreviatura de clavos de madera, para unir de forma segura los troncos en la construcción de cabañas o para ensamblar muebles simples y funcionales como bancos, mesas o estantes de almacenamiento. El barreno les permitía perforar agujeros precisos y uniformes en los que se podían martillar firmemente estas clavijas cuidadosamente talladas, creando uniones sorprendentemente fuertes y duraderas, capaces de soportar el clima severo y las rigurosidades de la vida en la frontera. Aunque una persona muy hábil podía quemar laboriosamente agujeros en la madera con carbones al rojo vivo o tallar uniones de espiga y mortaja con una maestría excepcional del cuchillo y el hacha, el barreno hacía el proceso significativamente más rápido, más limpio, y resultaba en una construcción mucho más robusta y resistente a la intemperie. El hallazgo de rastros del uso de un barreno en el sitio de una cabaña antigua podría indicar un trampero más asentado, quizás con una familia, o uno que operaba como parte de una brigada de compañía más organizada. Finalmente, aunque no siempre se la consideraba una herramienta en el mismo sentido dramático que el hacha o el rifle, una simple pala tenía un valor práctico considerable, especialmente para establecer un campamento más permanente o cómodo. Aunque en el campo a menudo se improvisaba con un trozo grande de corteza resistente, una paleta aplanada de cuerno de alce, una escápula de bisonte, o incluso simplemente las manos ahuecadas y un palo para cavar, una verdadera pala de hierro, posiblemente adquirida mediante trueque o recuperada, era una posesión muy valiosa. Facilitaba y hacía mucho más eficiente la excavación de un fogón seguro y contenido, reduciendo el riesgo de incendios forestales accidentales. Permitía la construcción de refugios subterráneos o zanjas sorprendentemente efectivos, especialmente en las llanuras sin árboles o en condiciones invernales severas. Facilitaba la excavación de letrinas rudimentarias a cierta distancia del campamento, un factor crucial para mantener la salubridad básica y prevenir la propagación de enfermedades debilitantes como la disentería, que podía aniquilar a una partida entera de tramperos. También ayudaba a nivelar el terreno irregular para una instalación de tienda más estable o una base de cabaña sólida. Aunque indudablemente era voluminosa para transportar, su utilidad en la conformación del terreno para la seguridad,
la comodidad y la salubridad, la convertía en una carga que valía la pena para muchos, especialmente para aquellos que viajaban en grupos o planeaban estancias prolongadas. Estas herramientas, el hacha indispensable, el omnipresente cuchillo, la barrena especializada, la práctica pala, constituían la base misma de la capacidad del montañés para imponer un orden frágil en la abrumadora naturaleza salvaje. Eran herramientas de construcción, herramientas para crear una pequeña isla de seguridad y comodidad relativas, un hogar temporal frente a la inmensa y profunda indiferencia de la naturaleza indómita. Parte segunda. Casa. Herramientas para el sustento y el comercio. La supervivencia en las altas y solitarias montañas no era simplemente la búsqueda de refugio de la tormenta, era una búsqueda incesante de sustento. Y para el hombre de la montaña, el sustento estaba inextricablemente ligado al comercio. Las mismas habilidades y herramientas utilizadas para poner carne fresca en el fuego a menudo se aplicaban a la búsqueda del oro blando. Las pieles gruesas y lustrosas del castor norteamericano, que impulsaban toda la maquinaria económica de la época. El conjunto de herramientas para la caza era especializado, requiriendo no solo fuerza bruta, sino precisión, una fiabilidad inquebrantable y una comprensión profunda, casi intuitiva, tanto de la presa como del funcionamiento intrincado del propio equipo. Elevándose por encima de todas las demás herramientas de caza, el símbolo indiscutible del hombre de la montaña era el rifle, específicamente el rifle de avancarga de cañón largo. En las primeras décadas del siglo XIX, este solía ser un sistema de pedernal, donde un pedernal golpeaba el acero, creando chispas que encendían la pólvora de cebado. Más tarde, especialmente a partir de la década de 1830, el sistema de percusión más fiable ganó popularidad, con los potentes y precisos rifles de las llanuras fabricados por los hermanos Hocken, Jacob y Samuel en su taller de San Luis, como ejemplos famosos. No era simplemente un arma de fuego, eran verdaderas líneas de vida. Un disparo preciso podía significar la diferencia entre un estómago lleno y un hambre agonizante, ser el factor decisivo en la defensa exitosa contra un oso grizzly atacante o guerreros hostiles. El montañés dependía de su rifle con una intensidad que pocos hombres modernos pueden imaginar. Tenía que ser infaliblemente preciso, capaz de alcanzar objetivos a distancias significativas. Necesitaba potencia, una fuerza de detención pura para abatir la formidable caza mayor norteamericana como el bisonte, el alce, el wapiti y el temible grizzly. Y, sobre todo, tenía que ser fiable, funcionando impecablemente en el frío brutal, la lluvia torrencial o la nieve arremolinada de las montañas rocosas. El diario de Osborne Russell menciona de pasada que su rifle estaba cuidadosamente apoyado sobre el pomo de su silla de montar, no guardado, sino siempre, siempre listo. Pero el rifle, por magnífico que fuera, era inútil por sí solo. Requería un conjunto de accesorios esenciales, meticulosamente mantenidos y generalmente transportados en una bolsa de cuero especial, la bolsa de los posibles o bolsa de caza, colgada sobre el hombro para acceso instantáneo. El cuerno de pólvora, a menudo elaborado o grabado durante las largas noches de invierno, se fabricaba con cuerno de vaca
o bisonte pulido, cuyas propiedades naturalmente impermeables eran necesarias para mantener seca la vital pólvora negra. En una bolsa separada, generalmente de cuero suave, se guardaba un suministro de balas de plomo, cuidadosamente fundidas para el calibre exacto del rifle, así como material para los parches, pequeños cuadrados de lino o algodón engrasado, que se envolvían alrededor de la bala antes de cargarla para asegurar un ajuste apretado en el cañón estriado, lo que maximizaba la precisión y la potencia. Los pedernales de repuesto para los sistemas de pedernal, cuidadosamente trabajados para obtener un filo agudo, o pequeñas latas de hojalata con pistones para los sistemas de percusión, también eran extremadamente cruciales. La baqueta, generalmente de nogal americano o a veces de metal, necesaria para asentar firmemente la carga y la bala en el cañón largo, se llevaba comúnmente en tubos o anillos metálicos, protectores montados debajo del cañón del rifle. Además de los componentes de carga, las herramientas de mantenimiento eran igualmente importantes. Un tornillo sacatrapos, un accesorio parecido a un sacacorchos para la baqueta, utilizado para extraer una carga no disparada, o un parche de limpieza, una aguja desatascadora para limpiar el orificio de cebado en los sistemas de pedernal, posiblemente un pequeño destornillador especializado para el mantenimiento del mecanismo y aceite o grasa para lubricar y prevenir el óxido. El dominio del rifle no era simplemente apretar un gatillo, era un complejo ballet de secuencias de carga meticulosas, vigilancia constante contra la humedad, limpieza y mantenimiento diligentes, y la capacidad, duramente ganada, de recargar con rapidez y sangre fría, a menudo bajo una inmensa presión, habilidades perfeccionadas por repeticiones interminables y las despiadadas lecciones de la necesidad. Mientras que el rifle proporcionaba carne para la olla y protección, el motor económico que impulsaba toda la era del hombre de la montaña, la razón misma por la que la mayoría de estas personas soportaban tales dificultades, funcionaba con pieles de castor. Y para la captura sistemática a gran escala de castores, la herramienta principal era la fría e implacable trampa de acero. Introducidas por los comerciantes europeos siglos antes, estas trampas, especialmente los diseños mejorados que surgieron a principios del siglo XIX, revolucionaron el comercio de pieles y contribuyeron a la casi total erradicación de las poblaciones de castores en vastas extensiones del continente. Generalmente, pesando varias libras y hecha de hierro forjado o acero temprano, la trampa, como las de Osborne Russell, podía ser media docena o más, un peso considerable para transportar por terrenos difíciles. Las más comunes y buscadas eran las producidas por fabricantes de renombre como Sewell Newhouse de Nueva York, cuyos diseños se hicieron legendarios por sus resortes fuertes y fiables y sus mecanismos de disparo diseñados con precisión. La colocación efectiva de estas trampas era mucho más que simplemente ubicarlas en el agua. Era un arte complejo que requería un conocimiento profundo, casi científico, del comportamiento del castor, su hábitat y sus movimientos estacionales. Los tramperos vadeaban en arroyos helados, a menudo hasta la cintura, buscando senderos de castor, toboganes o entradas a sus madrigueras. La trampa debía colocarse cuidadosamente en el lecho del arroyo, a menudo pesada con rocas,
y camuflada meticulosamente con barro, hojas o vegetación empapada. Un cebo oloroso, a menudo una mezcla acre hecha de las propias glándulas de castorio del castor, mezclada con otros ingredientes secretos. Russell menciona el uso de medicina de castor. Se aplicaba a una ramita cercana o a un terrón de barro para atraer al castor directamente sobre el plato oculto de la trampa. La cadena de la trampa, de varios pies de largo, se sujetaba luego de forma segura a una estaca robusta clavada profundamente en el lecho del arroyo, o, lo que era más común, a un cebador, un tronco pesado y empapado cortado en las cercanías. La idea del cebador era que un castor atrapado en su pánico podría arrancar la estaca, pero al arrastrar el tronco pesado se agotaría rápidamente y se enredaría en raíces o escombros submarinos, lo que aseguraba su rápido ahogamiento. El ahogamiento era crucial, no por crueldad, sino para evitar que el castor escapara mordiéndose la propia pata, un acto desesperado conocido como retorcerse y, lo que es crucial, para preservar la valiosa piel del daño causado por depredadores o la descomposición. La revisión de las trampas cada mañana era un ritual diario, a menudo realizado en el frío antes del amanecer, que implicaba horas de vadeo en agua helada, vigilancia constante en busca de signos de depredadores, tanto cuadrúpedos como rivales bípedos, y los riesgos omnipresentes de accidente, hipotermia o emboscada. Una vez que se había cobrado un animal, ya fuera un castor de una trampa o una presa más grande abatida con el rifle, otra herramienta importante entraba inmediatamente en juego: el cuchillo de desollar. Aunque el cuchillo de cinto multiusos, sin duda, podía realizar esta tarea, los desolladores, experimentados a menudo, preferían cuchillos de desollar especializados. Estos solían tener una hoja con una curva o panza más pronunciada, diseñada para seguir suavemente los contornos del cuerpo del animal, y a menudo una punta redondeada o roma, específicamente para minimizar el riesgo de perforar accidentalmente la valiosa piel o de destripar incorrectamente al animal. El desollado hábil era absolutamente necesario, especialmente con las pieles de castor destinadas al lucrativo mercado europeo de sombreros. Una piel mal desollada, estropeada por cortes de cuchillo, rasgaduras o trozos de carne adheridos, valía considerablemente menos en el rendezvous, lo que podía anular semanas de arduo trabajo. El proceso implicaba una serie de cortes precisos, seguidos de la separación cuidadosa de la piel del cadáver, a menudo utilizando el cuchillo para cortar delicadamente los tejidos conectivos, mientras se aplicaba una fuerte tensión con la otra mano. El mismo cuchillo, o quizás un cuchillo de carnicero especializado y más pesado, se utilizaba luego para procesar el cadáver, extrayendo hábilmente la carne comestible, separando los órganos y, posiblemente, rindiendo la grasa para cocinar o impermeabilizar. La velocidad y la eficiencia eran primordiales, especialmente en clima gélido, para evitar que el cadáver se congelara hasta volverse inmanejable, o en clima más cálido, para evitar el deterioro de la piel por descomposición bacteriana y caída del pelo. La habilidad del trampero, con su cuchillo de desollar, impactaba directamente tanto en su sustento como en sus ganancias. Estas herramientas,
el rifle fiable y sus accesorios esenciales, las trampas de acero frío que exigían conocimientos especializados, los cuchillos de desollar afilados y entrenados, eran herramientas de obtención. Eran la conexión directa entre el hombre de la montaña y los ciclos de la vida salvaje en las montañas rocosas. Le permitían alimentarse en una tierra a menudo escasa de comida de fácil acceso, defenderse de sus peligros inherentes y participar, aunque precariamente, en el exigente comercio mundial que definía su existencia única y compleja. Estas herramientas no requerían simplemente posesión, sino una maestría absoluta. Parte tercera. La rutina diaria. Herramientas para la supervivencia doméstica. La vida en los vastos y desolados paisajes de las montañas rocosas no era un flujo constante de emocionantes aventuras, cacerías dramáticas o escapadas peligrosas, a pesar de lo que puedan sugerir las narrativas romantizadas. Gran parte de ella, día tras día, era un trabajo incesante, a menudo monótono, un esfuerzo constante por mantenerse a sí mismo y a su escaso equipo en la lucha contra el continuo desgaste infligido por el duro entorno. El éxito, y de hecho la supervivencia misma, a menudo residían no en grandes hazañas, sino en la acumulación de pequeñas victorias vitales, un fuego confiablemente cálido contra el frío penetrante, ropa seca después de vadear un río helado, equipo funcional que no fallaba en un momento crítico. Y para estas necesidades cotidianas, pero absolutamente esenciales, de la existencia diaria, otro conjunto de herramientas, a menudo más pequeñas, menos conspicuas, quizás menos glamorosas que el rifle o el hacha, resultaban completamente vitales. Quizás la necesidad más fundamental para la supervivencia, junto con el refugio y el agua, sea el fuego. La capacidad de producir una llama de forma fiable a partir de los elementos, a menudo en condiciones húmedas, ventosas o heladas, era primordial. Significaba calor contra la hipotermia, un medio para cocinar alimentos, haciéndolos más seguros y digeribles. Luz en la oscuridad opresiva, un medio para secar la ropa empapada y un considerable consuelo psicológico y disuasivo contra los depredadores nocturnos. El kit para encender fuego del hombre de la montaña, aunque compacto, era una de sus posesiones más preciadas. Los componentes principales, utilizados durante siglos, eran el pedernal y el eslabón. Golpear el borde afilado de un pedernal duro, una variedad de cuarzo, contra un trozo de acero con alto contenido de carbono, a menudo el lomo de un cuchillo o un eslabón de acero dedicado, producía un chorro de pequeñas chispas calientes. La clave era capturar estas chispas fugaces con una yesca adecuada, un material excepcionalmente seco y esponjoso que podía encenderse con el breve calor de una sola chispa. Esta yesca podía ser tela carbonizada cuidadosamente preparada, algodón o lino, parcialmente quemados en un recipiente sellado hasta quedar ennegrecidos y fácilmente inflamables. Ciertos tipos de hongos, como el chaga, también conocido como hongo yesquero, procesado para ser receptivo a las chispas, o, en apuros, la corteza interna finamente triturada de algunos árboles, como el cedro o el abedul, hierba seca pulverizada o incluso pelusa de espadaña. Una vez que la yesca atrapaba una chispa y comenzaba a arder, formando una pequeña y frágil ascua, se transfería cuidadosamente a un haz más grande de leña menuda,
pequeñas ramitas secas y virutas y se soplaba suavemente hasta que estallaba en llamas. Osborne Russell, en su diario, simplemente llama a estos importantes elementos utensilios para hacer fuego. Aunque los métodos de fuego por fricción, como el arco de fuego, eran conocidos y utilizados por las tribus nativas americanas, la combinación de pedernal y eslabón era generalmente más rápida, más fiable en condiciones húmedas, y requería menos esfuerzo físico, lo que la convertía en el método preferido para la mayoría de los tramperos europeos y americanos. Perder el kit para encender fuego o que la yesca se mojara podía convertirse rápidamente en una emergencia que ponía en peligro la vida. Una vez que el fuego se había encendido con éxito, el caldero a menudo se convertía en el foco simbólico y práctico del campamento temporal, generalmente hecho de chapa de hierro resistente o, a veces, de latón más ligero pero más caro, como se indica en los inventarios de puestos comerciales como Fort Union. El caldero era indispensable para una multitud de tareas diarias. Su función principal era la preparación de alimentos, cocer guisos de caza obtenida, a menudo hirviendo durante horas para ablandar los cortes duros, cocinar raíces hervidas o vegetales silvestres, o preparar simples gachas de maíz o bannock a base de harina, si los suministros lo permitían. No menos importante era su papel en el suministro de agua potable segura. Derretir nieve o hielo en invierno o hervir agua recolectada de arroyos o manantiales era la única forma fiable de purificarla y prevenir enfermedades debilitantes transmitidas por el agua como la giardiasis, a menudo denominada fiebre del castor. El café o el té, artículos de lujo muy preciados obtenidos a través del comercio, también se preparaban en el caldero. Sin duda, era un objeto pesado y voluminoso, a menudo ennegrecido por el hollín e incómodamente atado al exterior de un paquete o silla de montar. Pero su contribución fundamental al calor, la nutrición, la hidratación y la salud hacía que su valor superara con creces su inconveniencia. La comida caliente y el agua potable segura, proporcionadas por el caldero, eran cruciales para mantener la fuerza física y la moral durante largos y arduos viajes. El mantenimiento del equipo personal era otra tarea constante y poco glamorosa, necesaria para la supervivencia. La ropa, especialmente los mocasines hechos de piel de venado o alce suave, curtida con cerebro, se desgastaba a una velocidad alarmante en el terreno rocoso y abrasivo de las montañas. El equipo de cuero, sillas de montar, bridas, correas de rifle, bolsas de posibles, fundas de cuchillo, requería inspección y reparación frecuentes para evitar una falla catastrófica. Para estas reparaciones vitales, la lesna era una herramienta indispensable, aunque pequeña. Esta herramienta simple y puntiaguda, a menudo simplemente un trozo de madera o hueso endurecido al fuego en su forma más simple, pero más a menudo una punta de acero firmemente insertada en un mango de madera o cuerno, se usaba para perforar agujeros limpios y uniformes en cuero o piel resistente. Una vez hechos los agujeros, la reparación podía coserse de forma segura con una aguja resistente y un hilo adecuado. Las agujas, al ser pequeñas, fáciles de perder y difíciles de improvisar, eran objetos valiosos de comercio, a menudo llevadas cuidadosamente envueltas en un trozo de cuero. El hilo mismo a menudo no era de algodón o lino,
que podían pudrirse en condiciones húmedas, sino tendón. Los largos y fuertes tendones extraídos de las patas y los músculos de la espalda de animales como el venado, el alce o el bisonte. Cuando se secaba correctamente, se machacaba y se dividía en fibras finas. El tendón producía un hilo increíblemente fuerte, ligeramente elástico y naturalmente resistente al agua, ideal para coser artículos de cuero sometidos a un uso intensivo. La posesión de una lesna, unas pocas agujas preciosas y un suministro listo de tendón preparado significaba la diferencia entre un equipo funcional y protector, y un equipo que literalmente se desmoronaba en un momento crítico, lo que potencialmente podía dejar al hombre de la montaña peligrosamente vulnerable o incapaz de continuar su camino. Finalmente, mantener las herramientas de corte en funcionamiento significaba mantenerlas afiladas. Un cuchillo sin filo o un hacha desafilada no solo son frustrantemente ineficaces, requiriendo un esfuerzo significativamente mayor para cada tarea, sino también inherentemente peligrosos. Se requiere más fuerza, lo que aumenta el riesgo de que la herramienta se resbale y cause una lesión grave, lejos de cualquier esperanza de atención médica. Por lo tanto, la piedra de afilar era otro componente importante, aunque a menudo pasado por alto, del juego de herramientas. Estas piedras, quizás un trozo de arenisca de grano fino o pizarra encontrado a lo largo del lecho de un río y considerado adecuado, o, más probablemente, una piedra especializada como la piedra de Arkansas o de Washington, obtenida por medio del comercio, se utilizaban para afilar meticulosamente las hojas de los cuchillos, hachas y otras herramientas de corte. El proceso requería habilidad y paciencia, manteniendo el ángulo correcto para restaurar un filo agudo sin dañar la hoja. El afilado regular no solo mantenía la eficacia de la herramienta, sino que también prolongaba significativamente su vida útil. El crujido rítmico del acero contra la piedra junto al fuego de la tarde habría sido un sonido común, casi meditativo, en el campamento solitario del hombre de la montaña. Estas herramientas cotidianas, el kit para encender fuego que aseguraba el calor y la comida cocinada, el caldero que proporcionaba sustento y agua segura, la lesna y la aguja que mantenían el equipo en funcionamiento, la piedra de afilar que conservaba el filo crucial. Pueden parecer mundanas en comparación con el poder dramático del rifle o la capacidad transformadora del hacha. Pero eran el pegamento mismo que mantenía unida la precaria existencia del hombre de la montaña día tras día. Proporcionaban calor, sustento y la capacidad crucial y constante de reparar y mantener el mismo equipo del que dependía todo lo demás. Parte cuarta. La bolsa de los posibles, un juego de herramientas de bolsillo, mientras que las herramientas más pesadas, como hachas, trampas y, quizás, un cañón de rifle de repuesto, se transportaban en animales de carga o se ataban de forma segura a las sillas de montar. El hombre de la montaña necesitaba acceso inmediato y constante a una multitud de artículos más pequeños, pero no menos importantes durante todo el día. No se llevaban colgando en bolsillos, los cuales a menudo no existían o eran imprácticos en su vestimenta tradicional de piel de venado, sino que se organizaban y guardaban cuidadosamente en una bolsa específica,
universalmente conocida como la bolsa de los posibles, o, a veces, el saco de los posibles. El nombre mismo dice mucho sobre su función. En ella contenía todo lo posible que pudiera ser necesario en cualquier momento, lejos del campamento principal o de la caravana, ya fuera rastreando caza, revisando trampas o explorando un nuevo territorio. Esta bolsa, generalmente hecha de cuero resistente y duradero, a menudo de bisonte o alce, solía llevarse colgada del hombro con una correa ancha, cómodamente y de forma segura, colocada sobre la cadera. Esta posición permitía un acceso rápido, fácil y a menudo con una sola mano a su contenido, sin necesidad de desmontar o quitar un paquete grande. El contenido específico variaba considerablemente según las preferencias individuales. La tarea específica, una cacería diurna, exigía necesidades inmediatas diferentes a las de establecer una línea de trampas o viajar entre campamentos. Y, crucialmente, qué suministros estaban disponibles en ese momento como resultado del comercio o la obtención personal. Sin embargo, un conjunto básico de artículos era sorprendentemente común, lo que reflejaba las necesidades fundamentales y recurrentes de la vida en el camino. Casi invariablemente, la bolsa de los posibles contenía los elementos esenciales para el uso del rifle, un suministro listo de balas preparadas con parches, asegurando una recarga rápida, pedernales de repuesto cuidadosamente trabajados y almacenados para evitar que se astillaran, o una pequeña lata impermeable con pistones, posiblemente una pequeña medida de pólvora ajustable o un cargador de cuerno o asta para medir rápidamente cargas, uniformes de pólvora y las herramientas de mantenimiento necesarias, como una aguja desatascadora para limpiar el orificio de cebado de un pedernal, o una llave de chimenea para un rifle de percusión. El acceso instantáneo a estos elementos, sin tener que revolver en un paquete grande, era absolutamente necesario para una recarga rápida, ya fuera para un segundo disparo necesario a una presa herida, para atacar múltiples objetivos, o para la defensa en una confrontación repentina y desesperada. El indispensable kit para encender fuego, pedernal, eslabón y un pequeño recipiente cuidadosamente impermeabilizado con preciada yesca, a menudo una pequeña lata o la punta bien sellada de un cuerno, era otro habitante estándar de la bolsa de los posibles. La capacidad de encender fuego rápidamente durante una lluvia inesperada, después de caer en un río o al verse obligado a pasar la noche fuera del campamento, podía, literalmente, salvar vidas. Pequeños artículos para la reparación también encontraban aquí su lugar vital. La siempre útil lesna, unas cuantas agujas preciosas, cuidadosamente envueltas en un trozo de cuero para evitar pérdidas o roturas, y un ovillo de tendón preparado para reparaciones de emergencia. Un cordón de mocasín roto, una correa de raqueta de nieve desgarrada o una costura abierta en una camisa de piel de venado podían repararse temporal pero funcionalmente sobre la marcha, evitando que pequeñas molestias se convirtieran en problemas graves. También podía incluirse un pequeño cuchillo secundario, quizás más pequeño y ligero que el cuchillo de cinto principal, para tareas más delicadas, o herramientas específicamente para mantener el filo del cuchillo principal.
como una pequeña piedra de afilar de bolsillo. Otras posibilidades reflejaban las necesidades y hábitos individuales del propietario. Una pipa y una bolsa de tabaco, como señaló Osborne Russell, eran comodidades comunes. Un trozo de carne seca, pemmican, una mezcla de alta energía de carne seca, grasa y a veces bayas, o maíz tostado, servían como un refrigerio rápido para el camino. Un sedal y algunos anzuelos ofrecían una fuente alternativa de alimento si la caza escaseaba cerca de los cuerpos de agua. Algunos llevaban pequeños espejos para señalización o aseo personal. La mayoría de los hombres de la montaña, al contrario de las representaciones populares, se afeitaban cuando era posible. Otros podían incluir elementos básicos de primeros auxilios, como hierbas medicinales o vendajes, baratijas personales, objetos religiosos o incluso pequeñas herramientas de armería, si poseían las habilidades adecuadas. La bolsa no tenía por qué ser grande, quizás del tamaño de una bandolera moderna o una pequeña bolsa de mensajero, pero normalmente estaba bien empaquetada con pequeños objetos esenciales, difíciles de conseguir, para la acción inmediata y las emergencias. Más que un simple contenedor, la bolsa de los posibles representaba la filosofía de preparación del hombre de la montaña, su autosuficiencia innata, reducida a un paquete accesible. Era su juego de herramientas de bolsillo móvil, su primera línea de defensa contra los innumerables problemas imprevistos que la naturaleza podía lanzar, y que guardaba las claves para sus necesidades inmediatas de supervivencia en el camino, lejos de la relativa seguridad de su campamento principal. Parte quinta. El legado. Al mirar el conjunto de herramientas colectivo del hombre de la montaña, el potente hacha que moldeaba la madera, el preciso rifle que conseguía la caza, las astutas trampas que aseguraban las pieles, los cuchillos versátiles que realizaban innumerables tareas, la indispensable olla que proporcionaba calor y agua, el vital kit para encender fuego que ahuyentaba la oscuridad, las pequeñas herramientas de reparación que mantenían el horizonte. Equipo unido y los elementos esenciales resguardados en la bolsa de los posibles, vemos mucho más que una simple colección aleatoria de objetos. Vemos un sistema cuidadosamente diseñado y altamente funcional, un conjunto seleccionado de artículos nacido de generaciones de experiencia en la frontera, que permitía sobrevivir e incluso alcanzar un cierto grado de prosperidad en uno de los entornos más desafiantes e implacables de la Tierra. Cada herramienta tenía un propósito específico, a menudo varios propósitos superpuestos, y el verdadero genio del hombre de la montaña residía no solo en poseer estas herramientas, sino en alcanzar una maestría absoluta en su uso, mantenimiento y a veces una ingeniosa improvisación. Estas herramientas eran la interfaz crítica entre el ingenio humano y la fuerza cruda e indómita de la naturaleza. Permitían construir refugios contra tormentas brutales y temperaturas bajo cero, obtener alimento de una vida salvaje escurridiza y a menudo peligrosa, defenderse de depredadores, tanto animales como humanos, y obtener las valiosas pieles que, durante un breve e intenso período, impulsaron el motor económico mundial. Estas herramientas a menudo eran pesadas, requerían un mantenimiento y una atención constantes, y su pérdida o rotura podían ser catastróficas. Sin embargo, en las manos hábiles de un experimentado hombre de la frontera, se convertían en instrumentos de profunda independencia
permitiendo una vida de libertad sin precedentes, de aventuras rudas y de una profunda conexión con el mundo natural que sigue cautivando nuestra imaginación colectiva. El legado de estas herramientas, aparentemente simples, no se limita a las polvorientas vitrinas de los museos o a las páginas romantizadas de los libros de historia. Sirve como un poderoso recordatorio de una época en la que la supervivencia dependía fundamentalmente de las habilidades prácticas, el ingenio y una profunda comprensión práctica de la tecnología básica, pero poderosa. Nos insta a nosotros, quizás en nuestra era de comodidades digitales y mecanismos complejos, a reflexionar sobre nuestra propia relación con las herramientas que usamos cada día y, quizás, a redescubrir y apreciar la fuerza fundamental que reside en la capacidad de crear, reparar y verdaderamente dominar los instrumentos que dan forma a nuestro mundo y aseguran nuestro bienestar. El estudio de estas herramientas suscita una apreciación más profunda por las habilidades asociadas. Si te ha intrigado el kit para encender fuego, no querrás perderte nuestra exploración detallada de las 7 maneras en que los hombres de la montaña encendían fuego sin fósforos. Y comprender la importancia del refugio lleva naturalmente a apreciar las habilidades mostradas en nuestro video sobre los 7 mejores trucos de supervivencia invernal en las montañas rocosas. Ambos videos están disponibles aquí mismo, en América Salvaje. ¿Qué herramienta del conjunto del hombre de la montaña encuentras más fascinante o necesaria? Cuéntanos tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte para no perderte nuevos viajes al corazón de la frontera salvaje. Este fue Sam y estuviste viendo América Salvaje. Hasta la próxima. Manténganse vigilantes, sean ingeniosos y sigan salvajes.